Muy buenas noches, muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a recapitular un poco el tema del análisis estructurado que habíamos estado ya leyendo sobre, escuchando algunas cosas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es un modelo estructurado, el análisis de sistemas, el análisis estructurado, los modelos del análisis estructurado y las herramientas del análisis estructurado. Como ustedes han visto de manera rápida y están investigando probablemente en sus grupos sobre modelos de desarrollo de software, eh, a lo largo de la historia en la industria del software han existido tres grandes grupos de modelos: los modelos iterativos, los evolutivos y los ágiles. Entonces, nosotros vamos a hablar de un modelo que se denomina iterativo y que se llama el modelo estructurado. Es el que vamos a abordar. Como ustedes han visto, este modelo se compone de 9 actividades que se representan por unos círculos y 3 terminadores que tienen que ver con personal, con personas, usuarios, que tiene que ver con clientes que interactúan con estas actividades. Y estas actividades se relacionan entre sí. Como ustedes probablemente hayan visto, cuando hablamos del modelo estructurado, nosotros vamos a considerar que existe una actividad que es la encuesta, cuyos insumos son los usuarios. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a obtener los requerimientos del sistema y le vamos a presentar a la administración un informe tentativo del costo-beneficio en base a lo que los usuarios nos han dicho, ¿no? Con eso vamos a ir con este documento de requerimientos, vamos a ir hacia el análisis. Los usuarios nos van a dar ciertas políticas, la administración nos va a dar ciertas restricciones, así como el departamento de operaciones nos va a dar ciertas restricciones operacionales. Con esto nosotros vamos a hacer un reporte costo-beneficio, ¿no? Que nos va a permitir, a la administración, que nos va a permitir ver cómo va a funcionar el sistema. Luego vamos a pasar al diseño, ya con una especificación estructurada, con algo ya estructurado. Vamos a continuar viendo algunas restricciones operacionales, pero de acá ya podemos ir hacia la implantación o a la conversión de la base de datos. Así como del análisis podíamos ir con esa especificación a la descripción de procedimientos o a la generación de la prueba de aceptación, ¿no? Entonces, si ustedes conocen el 4, encuesta, análisis, diseño e implementación, probablemente estemos reconociendo el ciclo de vida en cascada o el ciclo de vida clásico como un modelo iterativo, ¿no? Que hacemos análisis, diseño, implementación, pruebas. Entonces, a partir de esta implantación o a partir del diseño donde se hace una conversión de base de datos, la implantación va a pasar a un control de calidad, donde van a estar los diferentes módulos del sistema integrados, el sistema aceptado, y va a haber una prueba de aceptación, por lo tanto vamos a tener un manual de usuario, ¿no? Y todo esto nos va a permitir hacer un control de calidad para la posterior y final instalación del sistema y su puesta en producción. Cuando hablamos de puesta en producción, estamos hablando de que el sistema se pone a funcionar en la empresa para la que nos han contratado con datos reales, en situaciones y procedimientos reales. Entonces, estas son las actividades que ustedes ya conocen y los terminadores o grupos de usuarios que podemos tener. Ahora, este modelo estructurado da pie, que es un modelo de desarrollo de software, da pie a lo que es el análisis de sistemas. ¿Cuáles son los objetivos del análisis de sistemas? Siempre, y eso está definido seguramente por la IEEE en su estándar 330 cuando habla de requerimientos, lo primero que necesitamos es determinar cuáles son las necesidades del cliente, qué ellos necesitan. El segundo objetivo, está en función de determinar el sistema que nosotros vamos a desarrollar es viable,
va a funcionar en las condiciones que nosotros queremos que funcione. Entonces, el siguiente objetivo del análisis de sistemas es determinar la viabilidad del sistema. El tercer objetivo es el hacer un análisis técnico-económico. Técnico, en base a los requerimientos. Nosotros tenemos una lista de requerimientos de los clientes, por eso hablamos de las necesidades. Vamos a tener estos requerimientos y en base a eso nosotros vamos a determinar eh, qué vamos a desarrollar, qué módulos, cómo se van a integrar y probablemente podríamos hacer un análisis tanto técnico como económico, a partir siempre de los requerimientos del cliente. Luego podríamos determinar, también con el análisis de sistema, cuáles son las funciones de los elementos del sistema. Es decir, hemos identificado los diferentes módulos del sistema y ahora queremos saber cuál es la funcionalidad, ¿no? ¿Qué funcionalidad tiene? Otro objetivo del análisis estructurado, del análisis de sistemas, es determinar cuáles son las restricciones de costo y tiempo. Recordemos que siempre van a existir restricciones relacionadas a lo que podemos gastar, ya sea que nos presentemos a una licitación y estemos trabajando de manera estructurada, o ya sea que nos presentemos a una licitación, ya sea que trabajemos dentro de la empresa y en la empresa nos digan cuánto es lo que nos pueden dar. Entonces, siempre van a existir costos, restricciones de costo y tiempo. Hace algunos años, siempre yo menciono el hecho, hace algunos años probablemente nosotros cuando desarrollábamos software podíamos determinar el sistema que vamos a desarrollar va a durar, lo vamos a hacer en 10 meses. Y en 10 meses probablemente nosotros íbamos a tener trabajo, ¿no? Y iba a costar un cierto monto. Y funcionaba. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las licitaciones que se publican en SICOES o en algún otro medio, siempre te da. Te dice, tiene que ser este sistema, esto es lo máximo que podemos pagar y este es el máximo de tiempo que usted tiene, ¿no? Entonces, eh, desde siempre, digamos, en el análisis de sistemas, se trabaja con determinar cuáles son las restricciones de costo y de tiempo. Finalmente, otro de los objetivos es definir al sistema propiamente, ¿no? La definición del sistema. Y recuerden que nosotros estamos manejando la perspectiva de un sistema de procesamiento de datos. En un sistema de procesamiento de datos, ¿qué definimos? ¿Cuáles son las entradas que se deben procesar? Y el resultado de este procesamiento de entradas determinan las salidas, ¿no? Es básicamente todo esto es lo que va a definir el sistema. Ahora, una de las cosas que es bien importante, a la par de hablar de lo que es el análisis de sistemas, es determinar qué es el modelado. Para hablar primero del modelado, tenemos que decir qué es un modelo. Recordemos que un modelo es la representación de la realidad, de una parte de la realidad, como mapas, globos terráqueos, diagramas de flujo, etc. ¿Por qué construimos modelos? Porque queremos enfatizar ciertas propiedades de algunos elementos, ciertas propiedades que nosotros decimos son críticas de un sistema. Mientras que simultáneamente algunas que no nos interesan y que no son muy importantes para nosotros, no las vamos considerando. Entonces hay que tomar aquí un principio de la dinámica de sistemas que dice que un modelo es útil mientras más lejos de la realidad esté. Si un modelo se acerca mucho a la realidad, es muy útil. ¿Qué, qué significa esto? Probablemente significa que si ustedes tienen, eh, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de que tenemos una maqueta de un edificio. Queremos ver si el edificio donde vivimos o el edificio de la carrera de informática es resistente a sismos, ¿no? Y ya. Si hacemos un modelo que se acerque a la realidad, mucho a la realidad, probablemente estemos construyendo otro edificio de la carrera de informática, otro edificio donde vivimos, igual,
similar, en un espacio igual, con las mismas dimensiones, y luego tengamos que mover desde las zapatas con algún equipo pesado, así moverlo para ver si se mueve todo y aguanta un sismo, ¿no? Entonces eso es muy costoso, muy poco útil, porque invertimos mucho tiempo, muchos recursos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el modelo, por ejemplo, si hacemos un modelo a escala lo suficientemente pequeño, ¿no? Así de pequeño, que represente el edificio de informática, le vamos a aplicar cierta fuerza, ¿no? Lo vamos a mover así y vamos a determinar en base al cálculo estructural si aguanta o no. Este modelo, así pequeñito, que se dista mucho de la realidad, es mucho más útil. El modelado trata de eso, de que nosotros pongamos atención en ciertos aspectos, prestemos más atención en ciertos aspectos y lo que no nos interesa, lo que no sea muy importante, no lo hagamos, ¿no? Eso es básicamente la idea del modelado. Hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, en base a lo que han visto. Amira, pregunta, ¿está viva Amira? Ninguna, licenciado. Muy bien. Edson, ¿está No, vivo? por ahora no. Muy bien. Edson, ¿está vivo? Sí, licenciado, todo claro. ¿Todo bien? Sí. Freddy, ¿está vivo? Sí, licenciado, todo bien. Muy bien. Iván, Todo correcto, licenciado. muy bien. José, Vargas, ¿está vivo? José Vargas, ya, primero. Levit, ¿está vivo? Todo correcto, Lick, prosiga. Muy bien, gracias. Gracias, voy a proseguir. Ok, entonces, eso trata el análisis de sistemas, ¿no? Tiene ciertos objetivos que hemos discutido y nos da algún principio del modelado. Ahora vamos a entrar al análisis estructurado. El análisis estructurado como una técnica de modelado para que nos va a ayudar al desarrollo de sistemas. Más adelante, vamos a ver, cuando estemos hablando del RUP, vamos a ver que el software, cuando hablamos de software, tenemos que hablar tanto del proceso como del producto. Cuando hablamos del proceso, tenemos que hablar de metodologías de desarrollo de software, iterativas, evolutivas, ágiles, y tenemos que hablar también de metodologías de modelado, ¿de acuerdo? Eso, no podemos escapar de eso. Cada vez que nosotros hacemos software y vemos el software como un proceso, tiene que haber metodologías de desarrollo y metodologías de modelado. Por eso, lo primero que hemos visto, ¿qué es? Hemos visto el modelo estructurado. Esta es una metodología para desarrollar sistemas de software. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver el análisis estructurado, que es una metodología para modelar sistemas de software. Por eso hablamos del análisis estructurado como una metodología que es un conjunto integrado de técnicas. Van a ver que son diferentes técnicas que vamos a usar y métodos que permite abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. Entonces nosotros vamos a utilizar un conjunto de técnicas, seguramente van a estar los diagramas de flujo, van a estar los diagramas de entidades de relación, diagramas de proceso, técnicas, métodos. Y para eso, ¿qué es un método? Es una concreción de etapas o pasos precisos, tanto en el proceso de desarrollo en general como en cada una de las fases, ¿no?, en que se divide este desarrollo. Y las técnicas no son nada más que mecanismos o procedimientos que nos ayudan que le ayuda a la metodología para hacer lo que se supone tiene que hacer. ¿Qué vamos a hacer con el análisis estructurado? Vamos a construir modelos. Entonces, nosotros vamos a ver a nuestro sistema como un conjunto de elementos de hardware, software, humanos, de telecomunicaciones. Y la idea es lo que hemos dicho, ¿no? Agarrar las entradas, ver cómo se van a procesar estas entradas y así ver las salidas. Entonces, el análisis estructural es simplemente una técnica de modelización del flujo de la información, como también del contenido. Eso es algo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya se nos queda en mente, a priori,
lo vamos a reforzar cuando veamos el RUP. Pero ahorita, ¿qué decimos? Cuando hablamos de software, hay que pensar en dos cosas, tienen que recordar dos cosas, el proceso y el producto. Cuando hablamos del proceso, ¿de qué estamos hablando? De metodologías de desarrollo de software y metodologías de modelado de software. De esas dos cosas estamos hablando. El proceso de desarrollo involucra una metodología de desarrollo de software y una herramienta, una técnica, un método de modelado, una metodología de modelado. Para nosotros, ¿qué estamos considerando? Estamos considerando un modelo estructurado, un modelo, una metodología de desarrollo de software, esta que ustedes están viendo. ¿Y qué estamos considerando para modelar? El análisis estructural. Por eso decimos, nos va a permitir construir modelos. ¿Cuál es el propósito del análisis estructurado? Producir una declaración de requisitos esenciales, es decir, un conjunto de necesidades del usuario que nos lleve a desarrollar un sistema de software que le ayude a este usuario. Entonces decimos un requisito esencial, es una característica que el sistema debe presentar, es algo que debe estar presente en el sistema cuando nosotros lo desarrollamos. Y no interesa la tecnología que se va a usar para implementarlo, eso es definitivamente. Ahora, ¿cuáles son los modelos del análisis estructurado que se van a usar? ¿No? ¿Cuáles son? El modelo esencial y el modelo del comportamiento. Esos son los dos que vamos a utilizar. Pero el modelo esencial, como ustedes van a ver, es el modelo que se divide en dos, que es un modelo del modelo ambiental y un modelo de comportamiento. El modelo esencial me indica cómo el sistema en su conjunto debe hacer, qué tiene que hacer para satisfacer los requerimientos del usuario. Sin mencionar cómo estos se van a llevar a cabo. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo esencial supone que se tiene una tecnología perfecta, capacidad ilimitada de almacenamiento, capacidad ilimitada de procesamiento, velocidad infinita del procesador. Y que además esto se puede obtener a un costo cero. Entonces el modelo esencial nos dice cómo el sistema que nosotros vamos a desarrollar se tiene que hacer para satisfacer los requisitos del usuario. Esa es la idea fundamental. ¿Cuáles son los componentes del modelo esencial? Dos. Un modelo ambiental y un modelo del comportamiento. El modelo ambiental, ¿en qué consiste? El modelo ambiental consiste en una declaración de propósitos, en un diagrama de contexto y en una lista de acontecimientos. Nosotros vamos a ver cómo en la declaración de propósitos planteamos el objetivo más alto de la institución. Vamos a modelar eso en un diagrama de contexto y a partir de ese diagrama de contexto vamos a obtener una lista de acontecimientos. Luego tenemos el modelo del comportamiento. Este modelo del comportamiento, que es también parte del modelo esencial, nos va a decir, a partir de la lista de acontecimientos del punto anterior, a partir de esta lista de acontecimientos, ¿cómo nosotros vamos a construir el diagrama general del sistema? Un conjunto de procesos interrelacionados. Vamos a partir de este diagrama general, vamos a ver los niveles de DFDs. Vamos a poder encontrar un diagrama de entidad-relación que, como ustedes saben, se estudia de manera completa en una materia como INF 161, Diseño y Administración de Base de Datos. Vamos a hablar de diagramas de transición de estados, diccionario de datos y especificación de procesos, que son los elementos del modelo del comportamiento. ¿Cuáles son las herramientas del análisis estructurado? Diagramas de flujos. Un diagrama de flujo de datos no es lo mismo que un diagrama de flujo de 111. Un diagrama de flujo de datos lo que modela es con los óvalos o circunferencias, modela procesos. Esto nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante, modela procesos. Con los rectángulos, modela entidades, sí, entidades como en 161, entidades que tienen atributos, que tienen ciertas características que las hacen diferentes. Y
con este símbolo para Jordan o con un cilindro para el resto, como nosotros lo vamos a ver como un cilindro, esto modela almacenamientos, es decir, dónde se van a almacenar los datos. Entonces, y finalmente las flechas, estas flechas, lo que hacen es mostrar un flujo de datos. Estamos hablando de un flujo de datos. Entonces, esto es un diagrama de flujo de datos, que lo vamos a ver más adelante, que se compone de procesos, esas circunferencias, esos círculos, entidades, que son esos rectángulos, y unos cilindros o unos rectángulos sin los lados, que son los almacenamientos. Y obviamente las flechas, que son los flujos de datos o información. Otra herramienta es el diccionario de datos. Nosotros vamos a ver que un diccionario de datos es autodescriptivo. ¿Por qué es autodescriptivo? Porque a partir de la definición de un dato se puede ir describiendo todas las demás. Entonces vamos a aprender cómo se debe definir un diccionario de datos. Vamos a hablar de especificación de procesos. En la especificación de procesos probablemente lo que hagamos es trabajar con cada uno de los elementos que han visto en 111, que es un diagrama de flujo. Pero este diagrama de flujo, ¿qué va a hacer? Este diagrama de flujo va a describir cómo funciona un proceso, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Vamos a trabajar con un diagrama de transición de estados. Vamos a ver que un sistema que no es un sistema que tiene diferentes funcionalidades, tiene diferentes estados. Y para ir de un estado al otro, tiene que ocurrir una condición, una acción. Una condición, una acción. Probablemente solo mencionemos un poco de los diagramas entidad-relación, que como les decía son tema de INF 161, un tema completo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Dudas, consultas, inquietudes. Jerry, Huáscar, dudas, ¿está vivo? Ninguna, licenciado. Muy bien. Soledad, ¿alguna duda? Soledad, ¿está viva? Ya, no está viva. Rocío, ¿alguna duda? Ninguna, Lic, todo claro. Muy bien. Porfirio, ¿alguna duda? Ninguna por el momento, licenciado. Muy bien. Mireya, ¿alguna duda? Mireya. Ok, Luis Fernando. Todo bien, licenciado. Muy bien. Listo. Entonces, si no hay Licenciado, dudas, sí, dale. en el modelo del comportamiento, los niveles DFD, ¿qué significa DFD? Diagrama de flujo de datos. Ah, ya. Diagrama de flujo de datos. Eso es lo que significa, es lo que vamos a aprender. Y tiene ese acrónimo porque lo que nos muestra es cómo van a fluir los datos o la información, estas flechas, entre los procesos que van a ejecutar un sistema, las sus entidades y los almacenamientos. Por eso tiene ese denominativo. Ok, ¿no hay dudas? Muy bien, entonces vamos a terminar la sesión de hoy. Vamos a tener la grabación.